menguar para que crezcas tú. Y este pasaje, así de sencillito, se encuentra en Juan 3:30. Ahí lo va a ver usted. Y dice en una versión, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en otra versión, Nueva Versión Internacional, dice, a Él le toca crecer y a mí menguar. Fíjese qué hermosa palabra. A Él le toca crecer y a mí menguar. Desde el momento en que nosotros venimos al conocimiento del Señor y le aceptamos como nuestro Salvador, entregamos toda nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, entonces es cuando a mí me toca menguar para que Él crezca. Quiero decirle un poquito, a lo largo de la palabra del Señor, de la A a la Z, se nos habla de muchos hombres y mujeres que en su determinado tiempo tuvieron que menguar, de crecer. Bien, ¿qué quiere decir menguar? Menguar. Una palabra, según el diccionario, quiere decir hacerse de menor tamaño, de menor importancia, de crecer, bajar. Eso es conforme al diccionario. De menor importancia. Vamos hilando, fíjese bien. Bien. Pero en el diccionario bíblico, bíblicamente, la palabra simple, que quiere decir menguar, es morir a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dije? Morir a nosotros mismos. Y eso está muy claro y muy entendible. Mire, yo sé que usted ya sabe mucho de esto. Tal vez habrá personitas, yo creo, si hay personitas que todavía no lo comprenden, lo voy a ir explicando. Que lo están escuchando por primera vez, lo voy a ir explicando. Hablábamos que en Juan está hablando, en Juan 3:30 está hablando, cuando dice, es necesario que yo crezca, que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras las dijo Juan el Bautista. Llegó un día, un momento en que Juan el Bautista se encontraba bautizando. Para entonces llegan unos de sus discípulos y le avisan, oye, hay otro que está bautizando más allá. Juan el Bautista, acuérdense, Juan fue la voz del que clama en el desierto preparando el camino del Señor Jesús. Y él entendió, fíjese bien, quién estaba bautizando de aquel lado. Pero sus discípulos lo hicieron con el fin de decir, oye, si tú eres el único que lo hace, tú eres el único, porque hay alguien más que te está suplantando, porque hay alguien más que se está metiendo en esto si a ti te toca hacer eso. Mas Juan sabiamente, él entendió bonito y aclara muy bien. Juan declara, fíjese bien, Juan les declara que no es a él a quien deben darle importancia, sino al que viene después de él. En otras palabras, Juan no era tan importante, sino al que venía después de él, era Jesús, ¿cierto? Porque Jesús solamente preparó el lugar para el maestro. Entonces, su corazón de Juan saltó de gozo, entendiendo que era Jesús del que estaba hablando. Fue cuando él expresó estas palabras y dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Les decía que a lo largo de la palabra del Señor, desde un principio a fin, muchos hombres menguaron
en su tarea, terminaron hasta ahí su faena, su trabajo. ¿Por qué? Moisés, por ejemplo, tuvo su sucesor, que fue Josué, pero fue necesario que él se fuera para que Josué continuara con su labor. Hablamos de Abraham, aún mismo de Josué, y todos los siervos y mujercitas que transitaron por aquí. Llegó el tiempo en que ellos tuvieron que partir. ¿Recuerdan el pasaje que nos habla de Elías? Llegó el momento en que Elías terminó con su tarea aquí, y ¿quién quedó como su sucesor para continuar con ese legado, con esa labor? Fue Eliseo. Así es, fue Eliseo. Eliseo continuó. Entonces vemos que cada uno de ellos fue menguando hasta terminar con su tarea. Bien, no solamente en la Biblia, sino aún actualmente, todavía sabemos, no nos deja, sin duda alguna, fue lo mismo que pasó con nuestro pastor, que han pasado con muchos pastores, con muchos siervos y mujeres del Señor, que menguaron, pero dejaron un legado en nosotros para continuar. Ellos menguaron, se acabó su tiempo allí, mas sin embargo continuamos. Menguar es sinónimo de humildad. Cuando dice morir a nosotros mismos, yo le hago unas preguntas. ¿Cuánto deseo menguar para que crezcas tú en mí, Señor? Y esa pregunta tenemos que hacérnosla cada día que tenemos un reto ante el mundo, ante el yo. Ahora, ¿qué estoy haciendo o no haciendo para menguar en mi vida? Vamos hablando personalmente, en mi vida. Bien, fíjese bien. Hasta aquí, vamos bien. Entonces, ¿qué significa para nosotros en este tiempo las palabras expresadas por Juan? Precisamente esto: mientras menos ego, mientras menos yo, la gloria de Cristo será reflejada en mis acciones. ¿Cierto o no? Mientras menos yo, mientras menos egoísmo, la gloria del Señor será reflejada en mis acciones, en mi hablar, en mi caminar. Debo de estar dispuesto entonces a los cambios que el Espíritu Santo hace en mi vida. Debo de estar dispuesta a dejarle que Él gobierne todo mi ser. Menguar yo para que Él crezca. Es una palabra así, es una frasecita. La palabra menguar es un verbo de acción y es una frase que me deja mucho, nos deja mucho. No solo a la iglesia de Cristo, sino a toda la gente en todo el mundo. ¿Cuántas veces tengo que menguar? Piense por un momento y diga: ¿en qué tengo yo que menguar? Porque es sinónimo de humildad. Cuando hay humildad, ¿sabe qué? Doblego mi carácter. Y es necesario que mi carácter mengüe, aunque muchas veces yo tenga la razón en algunas cosas, pero muchas veces tengo que dejar la porfía y necesito menguar para que la gloria del Señor se manifieste cuando yo no puedo arreglar las cosas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mi parte y yo tengo que menguar en mi carácter. En un ejemplo. Otro ejemplo, donde nos habla igualmente Romanos, cuando nos habla de la carne, ¿sí? ¿Cuáles son verdaderamente, las obras de la carne? Y las obras de la carne son vastísimas, muchas, bastantes. Solamente
pongámonos la plomada y midamos en qué necesito yo menguar para que el Señor crezca en mí. En otras palabras, qué necesito yo hacer para hacerme a un lado, para despojarme, para sacudirme, para quitar, para que el nombre del Señor sea glorificado verdaderamente en mi vida y Él se esté formando en mí. ¿Sabe que mi testimonio va a hablar mucho de cuánto Cristo vive en mí? ¿De cuánto tengo yo al Señor en mi vida? Y mire, no, muchas veces no lo tenemos que hacerlo porque toda la gente vea, pero tengo que hacerlo porque tengo que agradar a mi Padre y yo tengo que sentirme bien con Él y que Él me califique y me pueda decir: bravo, mijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es la calificación que el Señor le da a usted y me da a mí, que la calificación nos da Él. Y eso el Espíritu Santo nos hace sentir así como que, a ver, espérate, creo que aquí estás cometiendo un error, aquí estás mal, aquí estás así, estás así, no estás haciendo bien, no estás yendo por donde no debes de ir. Y nos está marcando, Él nos está redarguyendo. Pero muchas veces nos gana, como les decía, el ego, amén, la carne. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y necesitamos entrar a lo nuevo que el Señor tiene en mi vida. Porque si yo no dejo las cosas viejas y mengo a mi carne, todo mi ser, mis acciones y todo, si yo no voy muriendo en las obras de mi carne, si no van muriendo, no puede entrar la vida del Señor en mi vida, no puede darme vida en abundancia, no puede haber en mí una fresca vida de cosas nuevas, renovado. Mire, fíjese bien, vamos a ver qué dice Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Es un pasaje muy conocido, pero les dije, estamos en un consejo de la palabra y estamos meditando en ella. Así que le pido, por favor, no se distraiga, porque no tenemos excusa para distraernos y perdernos el mensaje del Señor. Cada vez que exponemos una palabra por inspiración del Espíritu Santo y lo buscamos, como en este momento, créame que trabajamos en equipo, Dios y yo, el Espíritu Santo y yo, Jesucristo y yo, para traer el mensaje, para que ustedes lo escuchen, para que ustedes lo oigan, para que yo misma me haya edificado al preparar esta palabra de consejo. Por lo tanto, la palabra es viva y es eficaz y es poderosa, tan poderosa que ¿sabe qué? Dice el Señor: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, y la voz del Señor es su palabra, y su palabra es lo que nos está hablando y nos está diciendo. Así que preste atención y escúchela, ¿ok? Dice Romanos 12, muy clarito y hermoso. El versículo 1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de ustedes, fíjese, os ruego, así como dicen, por favor, entiendan, despierten. Os ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, y esto es voluntario. Mire, si yo no quiero, no lo hago. Si yo no lo deseo, no lo hago. Pero nos está rogando el Espíritu Santo, el Señor en su palabra. Dice: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Oiga, ¿por qué dice sacrificio? Porque es algo que nos cuesta. Porque es algo que no es fácil. Porque es algo que estamos habituados a veces a hacer o no hacer. Hay hábitos en nuestras vidas que a veces nos causan placer. Mire, hay acciones que sabemos que a veces no están bien. Palabras, decisiones.
pero ¿sabe que nos gusta hacerlas? Por ejemplo, yo oigo a mucha gente de Sinaloa, de por allá, así medio bronca, ¿no? Así media brutita, pero ¿sí me entienden? Así. Pero yo los oigo y dicen una de majaderías y, ay, sí, y su lenguaje es eso. No tienen otro lenguaje más que hablar de esa manera. ¿Y sabe qué? Se deleitan en hacerlo. Me ha tocado platicar con gentecita hermosa de esta y les digo, pero es que no se dice así, no puedes hablar bien. O sea, a ver, puedes decirlo así, 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 así. Dice, pues sí, dice, pero pues a mí me gusta hablar así, no sé qué. Se deleitan así como que les sabe a, qué rico decir así, así. ¿Me entienden? Se deleitan diciendo esas palabronas y ay, se sienten así como Juan Camaney, ¿no? Así como que es como papás o mamás en su casa. Pero ¿sabe qué? No está bien. Es, estamos mal educados, muy mal educados. ¿Y sabe qué? La palabra nos educa. La palabra nos cambia de todo a todo y es su palabra. No es que en la iglesia el hermano fulano, sutano, no. Su palabra hasta me enseña a hablar. Fíjese, cuando estaba yo preparando esto, estaba leyendo y viendo y me estaba gozando con, y decía, menguar, qué tremendo. No me había tocado a mí exponer algo de menguar, tienes que menguar, tienes que menguar. Y yo decía, Señor, no cabe duda que en este tiempo que mi esposito se fue y que me quedé yo, o sea, como cabeza del hogar, por decir así, como cabeza del hogar ante mis polluelos oiga, y que me quedé yo y dije, Señor, ¿y ahora qué? Pero sabe que el Señor tenía tanto cuidado que me dijo, mija, ustedes ven, no, yo no había predicado, no había traído la palabra, sí, alabo al Señor y estoy ahí, qué sé yo, detrás de cámara muchas veces, si ustedes no lo saben, pero ahí estoy echándole yo, pero sabe que me sentí así como menguada, me sentí así como menguadona, así como que decía yo, bueno, pero yo no entendía esa palabra, todavía no me llegaba a mí, y yo decía, ay, santo Dios, decía, cuando vino esto dije, Señor, entonces he estado así como menguada, y dije yo, Señor, no es que ya me haya ido, pero, oh Señor, es necesario, dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Quiere decir, meditando me empecé a dar cuenta que mis hijos, para empezar de casa, mis hijos, en la iglesia CAPSI, tal vez usted se identifique con esto, varias han así como que es resurgido como palomitas de maíz, estás haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquí, que esto, que el otro, los jóvenes, mis nueras, los muchachos, los jóvenes y todo, y yo así me sentía así como menguadona, así, no, decía, pero, y hasta me sentía mal y dije, bueno, es que no estoy impuesta, hasta que el Señor a través de esto me hizo entender, es necesario que yo mengue, así como mi esposo y muchos más, para que otros crezcan, para que florezcan, para que resurjan, para que salgan de allá de donde estuvieran escondiditos, de los temores, de las penas X, pero para que sean usados para la gloria del Señor. Y eso es lo que estoy viendo. Dije, Señor, ¿cuántos? Usted no me dejará mentir. ¿Cuántos no dependieron de su pastor, de su líder en muchas cosas? Y sabe que, pues él lo hace, o ella lo hace, o fulano lo hace y todo. ¿Y cuántos de nosotros no hacíamos mucho? Y si bien así como que medio, pero era una dependencia. Y yo decía, Señor, y ahora mire, salió, haga de cuenta como que el Señor así como aventándolos al agua. Órale, mijo, a nadar. Órale, mijo, a hacer esto. Órale, a hacer lo otro. ¿Y sabe qué?
Y no quiere decir que no haya vergüencita o penita o temor, no. Porque el que seas valiente no quiere decir que haya ausencia de temor, sino quiere decir que donde tengas temor, seas valiente y digas, órale, me avienta, sí, no, ahí voy, sí, espérenme, ahí voy, sí, y ya merito, es que sí soy yo, ahí voy, ya voy, y órale, y hasta que se avientan, ¿me entiende? Y así he visto, así están resurgiendo muchos. Alabo al Señor por todos los que se han levantado, por todos los que están resurgiendo, para no esconder lo que Dios te ha dado. Pero en tu servicio vas a estar viviendo que tu carne tiene que menguar para que el Espíritu Santo te dirija y te guíe para que hagas lo que el Señor te está ordenando que hagas. Y el menguar tiene que ver mucho para tu ministerio, para lo que hagas en el Señor, por poco o mucho, para Él es grande. Pero es muy importante que te mantengas cuidando, vigilándote. ¡Ey! ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cuánto debo menguar para que crezcas tú en mí, Señor? ¿Y qué estoy haciendo para menguar? Decíamos en Romanos 12, cuando dice que el sacrificio ofrezca su cuerpo en sacrificio, porque es un sacrificio y tiene que ser vivo, dice, y santo, agradable a Dios. Y dice el 2, no se amolden. Oiga bien, esto está más claro que ni el agua. ¿Qué les voy a decir? Más claro que ni el agua, la verdad. Así que no os hagáis, de verdad, captemos esto que el Señor nos habla. No se amolden, dice, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente. El primer ataque que viene a nuestra vida es a la mente. De ahí depende si yo le doy rienda suelta o sabe que detengo para decir, a ver, creo que no estoy pensando coherentemente, creo que estoy pensando mal, no es así. ¿Cuánto me dejo de llevar por esos pensamientos o me dejo y me suelto y ya, ahí se va, ya, total? No, hay un ojo que nos ve, hay un oído que nos oye y hay una pluma que todo lo escribe, y eso es muy verdad. Y luego dice, fíjese, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Bien, cuando dice que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, es dejar lo viejo, despojarme, abandonar, hacer a un lado. Me hago a un lado para que crezca, Señor. Ir a lo que sigue. De manera que aquí no para. La obra del Señor en mi vida se va renovando de día en día en cuanto yo permito, en cuanto yo dejo. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, no se amolden al mundo actual, no se amolden. El Señor nos dejó un mandamiento en su palabra y nos dice que nosotros tenemos que ser la sal, ¿cierto o no cierto? La sal. Y que tenemos que ser también ¿qué? La luz al mundo, nosotros. Oiga, de manera que hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que para que los dichos de mi boca, las palabras de mi boca sean gratas al oyente. Le hago una pregunta. ¿Le ha tocado a usted en alguna ocasión escuchar a gente que lastima sus oídos con escucharlos? Y dice usted, uff, qué feo habla esa persona. Qué feo. A otros, uff, qué mal educada persona. Qué mal. Y se oyen mal, vulgares, mal educados. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros tenemos que marcar la diferencia.
Entonces nos dirán, como en aquella ocasión, usted se recordará, cuando en una ocasión, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Llegó un momento que le dijo, mira, de cierto te digo que no cantará el gallo 3 veces esta noche sin que me niegues. Él no lo creía, él dijo, ¿cómo pues, Señor? Y cuando llegó el momento en que al Señor lo arrestan y fue confrontado Pedro, se hizo como que no conocía al Señor. Y así fue. Llegó en un momento en que le dijo a una de las siervas que andaba por ahí, estaban en una fogata y estaba Pedro y estaban algunos del pueblo de Israel ahí, algunos hebreos, y estaba esta mujer. Y tan solo de escuchar a Pedro hablar algunas palabras, dijo esta mujer, le dijo esta mujer, oye, tú hablas como ellos, a mí me parece que tú andabas con ellos, porque tu hablar es diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, si no se identifica muy claramente nuestro hablar, nuestro conducirnos, todo a nosotros. Por eso es muy importante hacer a un lado, abandonar e ir a lo que sigue. No podemos quedarnos estancados ahí, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a lo que sigue. Un ejemplo muy claro le voy a decir. De eso de dejarlo viejo, abandonar, bueno, personalmente nos estamos midiendo lo que es personal. Pero hablando de dejarlo viejo, de abandonar, de hacer a un lado, ir a lo que sigue, continuar a lo que viene, fue precisamente lo que pasó al irse nuestro pastor. El tiempo de nuestro pastor quedó, él nos enseñaba, nos mostró, nos guió, nos predicó la palabra, hizo su trabajo, lo que él tenía que hacer. Pero ¿sabe qué? Lo viejo ha pasado, ya pasó, ya quedó. El Señor nos va llevando, vaya, en otras palabras, nos va poniendo a la vanguardia de cómo vamos manejándonos, trabajando en este mundo, cómo vamos avanzando para recibir lo nuevo. Se va lo viejo en todas las cosas, en todos los asuntos, para recibir lo nuevo del Señor. ¿Y qué es lo nuevo del Señor? Simplemente escuchar su palabra y decir, ve a lo que sigue, a lo que sigue. Lánzate a donde te voy guiando, donde te voy dirigiendo. Y yo creo que es lo que estamos haciendo. Hemos entrado en un cambio y usted lo sabe, pero necesitamos cuidar mi testimonio. ¿Por qué? Porque estamos en este tiempo evangelizando más a través de transmisiones que en persona, pero no quiere decir que por eso yo guardo una apariencia, porque tengo que ser tal cual, porque hay un Señor que me mide del cielo a la tierra y que me está midiendo cómo voy y cómo estoy. Bien, aleluya, bien, fíjese bien. Cuando nos damos a un servicio, nos vamos desgastando en él, para él, muchas veces hasta desaparecer. Como les decía, nuestro pastor terminó hasta ahí y él se fue porque él terminó, se desgastó en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo día con día? Desgastarnos en él. Estoy menguando para que él crezca en mí y su obra continúe hacia adelante. Recientemente voy a cumplir 63 años, mis amados, 63 años. Y déjeme decirle que desde los 22, casi 23 años, yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Wow. De manera que es un privilegio haberle dado mi juventud y ahora en mi adultez al Señor y seguirle sirviendo todavía hasta aquí. Entonces quiere decir que en esos años mi ego, mi yo, mi carácter, mi todo ha sido menguando para que el Señor esté creciendo en mí y me estoy desgastando en el Señor. No sé cuánto tiempo el Señor me vaya a dejar aquí con vida, si es que no viene en el rapto y me lleva, que quisiera yo, pero pues bueno, no lo decido yo, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo, pero ese tiempo pues un día se me va a acabar también. Ay, pues sí, se me va a acabar también.
¿Me entienden? Pero que sea en el Señor y que sea bien, y que sea bien. Por eso dice, me voy desgastando para el servicio del Señor, me voy entrando en el servicio del Señor. Fíjese, dice este pasaje muy bonito. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 2:18. Gálatas, quiero explicarle bien ese pasaje. Gálatas 2:18. Y dice así, déjeme lo agarro aquí. Ok. Dice, si uno vuelve a edificar, oiga bien, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si uno vuelve a edificar lo que antes ya había destruido, se vuelve o se hace transgresor. Wow. Creo que está muy claro. ¿Por qué levantar otra vez fuego de las cenizas? ¿Por qué si ya me despojé de aquello? Oiga, no fue fácil. El trato de Dios en mi vida y en su vida, pasamos por cosas tremendas para ser moldeados, educados, disciplinados en las cosas del Señor. Y he pasado cosas fuertes que tal vez nos han hecho llorar, sufrir de consecuencias que pasamos, que vivimos por no obedecer, por no caminar conforme a su palabra. Vivimos muchas cosas y pasamos consecuencias y llegamos hasta aquí como que para estar cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando. O sea, que no sea así como por hobby, ¿no? Que no sea así como que porque ya me gustó, porque me olvide o se me haga fácil. No, creo que no debe de ser así. Debemos pensar antes, ¿cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo estoy yendo? ¿Cómo me estoy manejando? Porque si no le agrado al Señor, si no estoy agradando al Señor, ¿qué va a pasar? Simple, sencillo. Papá me va a dar. Porque como me ama, me va a corregir, me va a disciplinar. Y esto hablo a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los varones, mujeres, y a todos. Escuchen bien, piénsatelo antes de dar un mal paso. Pensemos antes de dar un mal testimonio. Pensemos antes de dejarnos llevar por el deseo de la carne. Pensemos antes, porque después, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el ay? Para aquel que se detiene mucho, como dice aquí, conformándose, amoldándose a este mundo, a sus deseos, a esto y a lo otro. ¿No cree usted que ya bastante tuvimos con haber salido de las tinieblas a su luz admirable? Ya vivimos en un tiempo en el mundo, ya supimos, ya probamos, ya vimos que no nos dejó muchas cosas buenas. Wow, o sea, como para todavía seguir viviendo así. Yo creo que no. Yo creo que no. Concluyo con esto porque voy a lo que sigue. Es necesario que entienda que todo trato en mi vida es el objetivo de Dios para llamar mi atención. Es necesario que entienda que todo trato en mi vida es el objetivo de Dios para llamar mi atención con el fin de rendirme por completo y que su palabra viva en mí. Dice ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. O sea, no. Aunque yo conozca la palabra, pero si no soy hacedora de ella, vengo a ser fatua. Vengo a ser simplemente fatua.
no me apego, no obedezco. Vengo a ser insensato o insensata. Amén. Entonces, así de sencillo. ¿Cuánto deseo menguar para que crezca el Señor en mí? ¿Cuánto deseo? Tenemos que desearlo y tenemos que dejarnos llevar para vivir en esta vida. O sea, domine su carácter, domine sus deseos de su carne, domínelos, que no se sobreponga a usted. ¿Para qué? Porque eso pierde gracia de Dios en su vida. Deje que la gracia de Dios sea en usted. Y hay que dominar todas estas cosas y quitándolas como el lastre. Vamos en el barco, vamos tirando el lastre, vamos sacándolo, vamos haciéndolo a un lado, ¿sí? Y quiero dejar por último esto. Hay algunas personitas que están conectadas. Yo siento en mi corazón decirles a esas personas nuevas que están escuchando, qué hermoso que estén escuchando el mensaje del Señor y lo estén captando, porque solamente Cristo es la respuesta para su vida. Solamente el Señor le ama, Jesús le ama. Dijo Job en un tiempo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes vivíamos religiosamente, hoy el Señor quiere que tengamos una relación con Él, viva, eficaz, verdaderamente la vida que Él nos da. Y quiero que usted haga esta oración de fe. Y eso va a ser señal de que usted va a menguar aún más que nunca para que el Señor Jesús crezca en su vida. Su palabra viva en usted en cuanto usted la tome en cuenta. Por eso quiero guiarle a que haga esta oración y se quede con este mensaje, así como la iglesia, de que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que me haga un lado para que Él crezca. Y esa es una lucha continua. ¿Sí? Repita conmigo estas palabras, usted que está allá, para asegurar su pase al cielo con el Señor. Él promete darle vida eterna. Y usted diga estas palabras y diga: Padre celestial, aquí está mi vida, te la ofrezco, Señor, como olor grato. Quien la quiere repetir, hágalo también. Como olor grato, agradable a usted. Quiero ser ese perfume que dé aroma de vida y no de muerte. Señor Jesús, una vez más, perdóname, mi Señor. Perdóneme si he llevado mi vida o he vuelto a hacer las cosas que no debía de hacer o decir. Quiero ser una nueva criatura y que las cosas viejas que han pasado no volverlas a traer otra vez de nuevo a mi vida, porque quiero ir avanzando y creciendo. Señor, si acaso mi nombre estuviera medio borrado o no se encontrara ahí, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando usted cada día, no solo en aquel día, sino cada día me llame, yo pueda decir: Señor, heme aquí. Y sean gratos los dichos de mi boca para no pecar contra ti. Recíbame pues, Señor, en sus brazos. Como mi fiel y Salvador te acepto. Muchas gracias, papá. Ayúdame, Espíritu Santo, a escudriñar su palabra, a leerla, que va a ser mi norma de vida. Amén. Amén. Por último, solo vamos a leer 2 de Timoteo, y esto se lo dejo para que lo recuerde usted y para el que no lo sabe, sepa bien que la palabra de Dios es bella y que el propósito de ella es para bien en nuestras vidas. En 2 de Timoteo, vamos a ver el 3, vamos a leer del 15. Para aquellos que nacieron en el Evangelio y para aquellos que no, esto es para todos. Y dice así: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras,
no hay excusa, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Precioso, hermosísimo, mi Señor. Y luego dice, continúa, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, diga, para enseñar, para reprender, diga, para reprender, para corregir, diga, corregir, y para instruir en justicia, para hacer las cosas buenas. Y dice el 17, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué la palabra? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué adorar? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y te dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bendito Dios. Ese es el propósito de Él. Y que podamos capacitar a otros con lo que Dios te ha dado.